tuberías de compresor de cobre, fontanería, manguera. Y sí, es así. Una de las tantas pinzas y modelos, pinza de punta total. Esta ya viene, no es segmento liviano. Segmento liviano que trabaja muy bien. Pero bueno, antigua generación. De hecho, había traído, porque yo obviamente necesitaba uno, necesitaba los dos. Pero vengo amenazando, esto igual después lo voy a hacer en video. Este es el alicate total para cuerda de piano. Bueno, vamos a limpiarlo. Vamos a limpiar un poquito la grasa, porque siempre los estoy lubricando y es como que terminan sangrando. Este es el modelo anterior, que yo le había encontrado cierta ventaja sobre el de Inco, pero era el modelo más antiguo que yo tuve, que venía con estas pequeñas rebajas acá que no indicaban nada, era el modelo antiguo. Y después ya tenemos el modelo posterior, que observen cómo se fueron de mambo, con lo que este es el segmento industrial, con lo que se fue, y este también era el segmento industrial, o sea, no es que estamos comparando dos segmentos distintos. Observen cómo se pasaron de largo con las dimensiones de la cabeza, de la herramienta. Todas las bondades o cualidades positivas que yo había encontrado en esta unidad por sobre la Inco, se la mandaron en esta con una cabeza que, bueno, no entra en ninguna caja, o es incómodo porque se cruza otro cable en el medio y lo tijerías ahí nomás. Creo que, bueno, también convengamos que no está orientado a la electricidad, es un alicate cuerda de piano, pero todos lo usamos para electricidad. La pinza de punta plana Robust de ayer estaba para aprovechar. Sí, lo que pasa es que yo tengo tengo muchas de esas. Estaba linda por la diferencia de colores, como marcando una nueva línea. Estaba para aprovechar, sin segmento de corte. De hecho, una vez también fui y estaban en oferta, pero muy en oferta, las pinzas de punta de 8 pulgadas. Obviamente compré. Son unidades que no podés dejar pasar porque vas a la semana siguiente y la encontrás en dólares. Una pinza que me viene gustando, sinceramente, cómo trabaja, es esta de 8 pulgadas de la marca Celta, que es livianita, tiene un buen agarre, los mangos no se han intentado salir. La verdad, fue un acierto, fue un acierto. Me gusta. Todas las unidades que yo compré de esa marca, creo que gasté algo de 66 pesos. En 7 unidades, que no me parece algo tan volado. Y las que vengo utilizando y les vengo dando en serio, es las francesitas de 6 y 8 pulgadas, que son sugeribles, son sugeribles. El que las quiera aprovechar con un mínimo juego, tienen mínimo juego. Ustedes vieron ayer lo que fue la Silver Shadow, parecía que se iba a desarmar ahí nomás. Esta, por ejemplo, no tiene juego en el gusanito, cosa que otras sí, y al sumarla, o sea, la suma de todos los juegos hace que sea un cascabel. Observen, prácticamente no. Esta quizás sí tiene un poquito más, pero no es grave, no es grave. Hay algunas de más calidad y de renombre que vienen con más juego. Muy buenos días,